Muy buenas a todos y a todas y gracias por estar aquí. Antes de empezar con el tema de hoy, quisiera agradecer enormemente todo el apoyo y la respuesta que he recibido de todos vosotros, tanto en el tema de la entrevista, que la verdad es que la respuesta que obtuvimos fue de verdad tremenda. Y no me refiero a cuánta gente ha visto el vídeo, no me refiero a eso, sino me refiero a la respuesta personal que hemos recibido, los contactos, la gente, los mensajes recibidos. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y una cosa que sí que nos ha sorprendido ha sido una respuesta muy similar al último vídeo que hicimos sobre el COVID-19. También la respuesta ha sido para nosotros sorprendente. Sabéis que nosotros no tenemos muchos seguidores, así que tener ese tipo de respuesta de la gente que nos sigue, la verdad es que nos impresionó. Solamente apuntar sobre este último vídeo, el del COVID-19, que cuando decimos que Marruecos produce 16 millones de mascarillas, nos referimos a 16 millones diarias. Podéis hacer las cuentas, pero eso cuando decimos que es el segundo exportador de mascarillas en el mundo y damos el número de 16 millones, nos referimos a 16 millones de mascarillas al día. El segundo punto a notar que cometimos ahí, o personalmente cometí un error, fue cuando dije los puntos de vacunación que tenía Marruecos. Dije bien que eran 3.000 puntos de vacunación, aparte de las unidades móviles. Y dije que en España eran 13.000, 10.000 más en España que en Marruecos. Y dije la cuestión de recursos. Pero la segunda vez que mencioné el número, en vez de 3.000 dije 30.000, fue un error, pero quiero dejar claro aquí que el número de puntos de vacunación en Marruecos son 3.000 puntos de vacunación para empezar a lo largo y ancho de ese país. Dicho esto, hoy voy a hacer referencia a un tema que a mí personalmente me resulta antipático. No me resulta antipático el tema en sí, sino las consecuencias que este tipo de polémica genera y las reacciones que produce. Digo esto porque hace unos días un concejal del Ayuntamiento de Melilla tuvo la iniciativa de publicar un artículo en favor del pueblo palestino. Muy loable actuación. Pero inmediatamente fue digamos acorralado por una persona que tiene monopolizada la página Facebook de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, todo sobre el tema del Sáhara, todo, Polisario, en fin. Bueno, no es tal, pero vi como ese concejal, que además tiene una responsabilidad importante en la cuestión de menores, que en el futuro puede verse comprometida su actuación por opiniones que a lo mejor ni siquiera es consciente de lo que dice, pues este individuo le obligó a decir algo que no creo que piense o diga, porque de verdad no estaba clara su respuesta, pero vi que había ese tipo de presión o chantaje hacia él y que el pobre hombre, siendo concejal, no era capaz de defenderse ni de hablar por sí mismo. Yo sé, concejal, tengo por él una estima personal y un respeto por otros motivos, no por lo político, y me resultó de verdad chocante ver eso. Por eso digo que hoy este tema del Sáhara que vamos a tomar es un poquito antipático para mí, pero es un tema que llevo siguiendo desde hace muchísimos años dentro de mi interés por la geoestrategia en el Mediterráneo occidental. Es un tema que toca a todos los países o casi todos los países de ese entorno, incluso a Portugal. Entonces pues en fin, estoy un poquito puesto en ello, digamos, simplemente puesto como amateur.
Para empezar hablando de este tema, y ya empiezo hablando del tema del Sáhara, decir que el Sáhara es un problema colonial, pero es un problema colonial en sus orígenes y es un problema colonial en su presente. Si países como Francia o España no hubiesen puesto sus pies en el Sáhara, hoy ese problema no existiría. Dicho esto, y después el problema no encuentra solución y se acompleja y se enquista por las políticas postcoloniales. Pues, si el origen es colonial y la no solución del problema es postcolonial, pues imaginaros que el pueblo afectado, las personas afectadas por el problema, no tienen mucho, ni en su origen, mucho que decir, ni en su origen, ni en la solución del mismo. Por eso yo voy a intentar hoy hacer o dividir este pequeño vídeo, esperemos que lo más corto posible, porque sé que es algo que no es muy entretenido, pero es algo que debe estar allí. Lo voy a intentar dividir en 3 partes. El origen histórico del problema, el derecho internacional moderno, por el que se está buscando una solución al problema, y también voy a hacer otra pequeña, corta, pero creo que muy importante parte en lo referente al derecho histórico de los pueblos y las naciones sobre los territorios. Voy a intentar hacer esas 3 partes y voy a empezar por el origen histórico. Fuera ya a mitad del siglo XIX, Marruecos era un país que estaba muy debilitado. Francia había ocupado Argelia y Marruecos, no olvides que Marruecos era el único país y era el imperio que existía en el norte, en la parte, en fin, lo que es el Magreb. No existía, lo que es actualmente Argelia era un pachalato turco, y Marruecos era el único estado que tenía al príncipe de los creyentes como rey, y era el que defendía la fe y la seguridad de los musulmanes. En fin. Pues imaginaos cuando entra Francia en Argelia, pues el imperio marroquí o el rey marroquí, en representación de los musulmanes, pues se elevan armas contra Francia, y en la batalla de Isli, cerca de Oujda, sufre una derrota tremenda. No olvidar que el ejército marroquí tenía una aureola de invencible. Había sido el ejército que había vencido en Alcázar-Quibir, en la batalla de los 3 Reyes, a las potencias europeas y a los cruzados y todos esos. Bueno, pues llega la batalla de Isli y es una derrota vergonzante. ¿Pero por qué? Porque ya en esa época, hablamos de mediados del siglo XIX, los ejércitos europeos ya estaban estructurados como ejércitos modernos y tenían un arma que ha sido esencial en la ocupación colonial hasta mediados de los años 30, que era la ametralladora automática. Imaginaros un ejército como el marroquí, que apenas tenía ciertos cañones y algunos rifles que llaman Hassani, que eran estos que venden en los bazares ahora en Marruecos, o los que se hace la fantasía, enfrentado a un ejército que tenía ametralladoras automáticas y cañones autopropulsados, cañones de estos que se movían fácilmente y podías llevar la artillería y la ametralladora, era lo esencial. Pues imagínate la carnicería que hicieron con ellos. Pues ese ejército cayó rendido ante el ejército francés, pero aún así le obligó
a pensárselo dos veces antes de entrar en Marruecos como lo había hecho en Argelia. Que lo de Argelia fue un paseo para ellos. Bueno, pues esto hace que en España se tome nota de la debilidad del ejército marroquí. Se provoca la guerra de 1860 con un ejército ya conocido debilitado y donde la verdadera resistencia no lo ofrece el ejército regular, sino las tribus de Angera, que son los Angeras, son los que repelen los ataques del ejército español y son los que obligan a un alto el fuego y después a la paz de Wadras. Pero ya eso ya se tenía en cuenta y no tardó mucho cuando ya las potencias europeas deciden ocupar Marruecos. Entonces Marruecos ante eso no tiene más que la diplomacia. Y Marruecos, siendo una monarquía de dinastías que se han sucedido unas a otras desde tiempo inmemorial, pues esa diplomacia sigue viva y se hereda entre reyes, porque esas son experiencias, en fin, pues ellos sabían que no podían hacer más que la diplomacia. Pues ante esa debilidad, pues primero se reúnen en Madrid y entonces ahí es donde empieza el gran declive, porque en Madrid es cuando se legaliza la cuestión de los llamados protegidos. Protegidos eran personas que eran protegidas por las potencias europeas del momento. Entonces cuando una persona, un marroquí, era declarado protegido por una potencia, ese marroquí ya no podía ser juzgado por las leyes del país, sino que tenía que ser siempre el país el cual le había otorgado la protección, el que lo juzgase o decidiese de su futuro. Pues eso fue, en fin, eso fue ya el principio de la debacle. Y toda esa debacle fue vivida por un político que antes fue periodista, llegó a ser primer ministro, presidente de España, que fue Cánovas del Castillo. Y Cánovas del Castillo, en 1844, recluta a un tal Emilio Donnelly. A Emilio Donnelly le da 7.000 pesetas a cargo del Estado, lo manda frente a las costas de Canarias y le dice que encuentra algo para España. Pues llega Donnelly al Sáhara con 7.000 pesetas, compra algunas voluntades, cosa parecida hizo España también con las tribus de Charrán, y también compró algunas voluntades y se los llevó a Granada, pero fue en este caso en el Sáhara. Digo Charrani, perdón, no, me refería a la parte de Caria, no sé, perdonad ahora mismo. Y entonces compró unas voluntades y con unas tablas monta ahí unas construcciones de madera, y en diciembre de 1884, noviembre de 1884, Donnelly monta las tablas, firma algo con unos, ya digo, comprando unas voluntades, y en diciembre de 1884 el rey Alfonso XII se anexiona los terrenos, ya está por decreto, pues los terrenos son anexionados. Estamos hablando de unos pequeños metros en la costa. Bueno, pues eso se buscan otros emplazamientos. Marruecos ya estaba en situación de debilidad extrema, y entonces España empieza a ocupar esos terrenos pequeños. Pues te digo que lo que hacían eran terrenos para que los pescadores españoles, los pescadores canarios, tuviesen un sitio donde poder desembarcar o pescar o reparar las naves cuando estaban cerca de esas aguas.
En fin, pero en fin, ya dentro de lo que era la nueva visión colonial, pues el hecho de tener establecidas ciertas bases en esa zona, justo enfrente de las aguas de las Islas Canarias, lo que hacía es que se fuese considerada esa zona de influencia española. Por muy igual que en el norte, el hecho de tener los dos pequeños enclaves de Ceuta y Melilla hizo que todo lo que fuera al norte de Marruecos pasase a ser controlado por España, pues se considera parte de su zona de influencia. Pero en fin, por eso decimos que España desde 1884 empieza a ocupar el territorio, pero no es hasta 1934 cuando España puede decir que tiene un control sobre tierra y personas. 1934 España tiene, digamos, controlada toda la zona del Sáhara, y hablamos que la zona del Sáhara no es lo que hoy se habla del Sáhara occidental. Estamos hablando de un territorio que iba desde Ifni, pasaba por Cabo Yubi, lo que hoy es Tarfaya, y acababa en la parte de la Guira. Pues imaginaos, era un terreno extensísimo, imposible de controlar. Por eso digo que el control era un control más nominativo, pero sí que controlaba las zonas de interés, las zonas interesantes, pues al final incluso las zonas pues de los fosfatos y eso, todo lo empezó a controlar, pero te digo que no, ese control no fue efectivo hasta 1934. Marruecos consigue su independencia en 1956 y la independencia Marruecos la obtiene de dos maneras: por la negociación y por las armas. La negociación la llevaban a cabo Palacio y también el partido del Istiklal y otros partidos, pero sobre todo, y las armas eran lo que era conocido como el Ejército de Liberación Nacional. Ese Ejército de Liberación se extendía desde el norte de Marruecos. En Nador tenía una amplísima cobertura. Por ejemplo, para los que Kebdana, perdón, cuando dije antes de que España también quiso comprar o compró algunas voluntades, era en Kebdana, porque en Kebdana el Ejército de Liberación marroquí también tenía una base tremenda. Fíjate cómo cambian las cosas en un siglo de historia. Pues el Ejército de Liberación Nacional, cuando Marruecos obtiene la independencia de parte del país, empiezan las negociaciones con España para la independencia de los otros territorios, que eran Ifni, lo que era Cabo Yubi y el Sáhara, pero el Ejército de Liberación decide de que eso no se puede liberar con la diplomacia, sino que se debe liberar o se puede liberar con las armas y acelerar el proceso. Pues es así, el Ejército de Liberación, formado en su gran mayoría por saharauis, ocupa el territorio, va batalla tras batalla. Por ejemplo, una de las bases del Ejército de Liberación Nacional estaba en Auserd. Auserd es el corazón del Sáhara occidental actual, su corazón. En una zona desértica, pues ahí es donde tenía una de sus bases más importantes el Ejército de Liberación. Que no estamos hablando de que tuviese las bases como algunas veces nos hacen ver digamos, en la parte norte del Sáhara o en Marruecos y que de ahí se adentraban. No. El corazón del Ejército de Liberación marroquí en el Sáhara, formado casi en su integridad por saharauis, estaba en Auserd, que es el corazón del Sáhara. Pues era tal el ímpetu de ese ejército que
el ejército español tuvo que acuartelarse. El ejército español tuvo que encerrarse en lo que era Villa Cisneros y el Ayun, y que la zona de Cabo Yubi, que está Falla y Ifni, y ahí se quedó y no podía salir y ya estaba acorralado. El ejército español estaba ya rendido y acorralado. Pero ni al partido del Istiklal le interesaba que el ejército de liberación fuese el que se llevase las medallas por esa liberación, ni al Palacio Real marroquí, que en esa época estaba muy en consonancia, bueno, en algunos aspectos estaba muy en consonancia con el Istiklal. No olvidemos que el ejército de liberación representaba a las clases más populares, mientras que el partido del Istiklal representaba a las élites ciudadanas, si se podría llamar así, pero en fin. Pues eso, entonces ni Palacio ni el partido del Istiklal estaban de acuerdo en que el ejército de liberación ganase esa batalla y liberase el Sáhara. Por lo que no se le prestó, el ejército marroquí no le prestó ni una bala al ejército, me refiero al ejército oficial marroquí, no participó para nada en esa batalla, en esa guerra. Digo, fue el ejército de liberación de Perciel, que ya tenía ganado el territorio, tenía ya acorralado al ejército español y ya apuntaba hacia Mauritania, porque la idea era recuperar todos los territorios históricos de Marruecos, pero en fin, eso es otra historia. Francia tiene miedo. Bueno, Francia no solo tiene miedo, Francia está asustada porque puede perder, al igual que estaba pasando con España, todos sus territorios en lo que era lo que después dieron en llamar Mauritania, lo que era lo que se conoce el país de Chinguit o Bilad Chinguit. Pues Francia, en coordinación con España, lanza lo que llaman la Operación Escobilla. En España esa operación, que es muy poco conocida, mejor dicho, de la cual no se quiere hablar, se llama Operación Teide. ¿Por qué no se quiere hablar? Porque es reconocer un hecho de facto de que el ejército de liberación ya había liberado el Sáhara y que fueron los franceses los que devolvieron el territorio a España, no por amor a España, sino por defender sus propios intereses en Mauritania. En 1960, creo que era el jefe de personal del ejército francés en Mauritania, hizo unas declaraciones. 1960 fue justo cuando Mauritania estaba recién independiente, y dijo lo siguiente: si no hubiese sido por la operación Escobilla, no solo ya Sáhara, sino que Mauritania hubiesen sido en el presente provincias marroquíes. ¿Qué indica eso? De que la realidad sobre el terreno era una realidad colonial. Eran fuerzas coloniales que ocupaban un terreno, que las poblaciones que en esa época se sentían 100% marroquíes intentaban expulsar, y que eso iba en contra de sus intereses, porque Francia lo que quería es tener un estado en ese momento títere para sus intereses en el África subsahariano. Creó todo un cinturón de este tipo de estados. Argelia, con la cual tenía un tratado, me refiero a la Argelia preindependencia, que ellos pensaban que nunca iban a darle la independencia. Esos se llevaron terrenos de todos los países limítrofes, porque ellos pensaban que iba a seguir siendo una provincia francesa, pues, para el resto de los restos. Bueno, pues eso hace Francia, y con la operación, digamos, para que prevalezcan sus intereses en la zona, pues hace que España mantenga sus territorios, esa provincia del Sáhara español,
al igual que la provincia de Cabo Yubi, sobre todo la provincia de Ifni. Pues todo eso era todo provincias españolas, como dicen muy bien en Melilla, tan españolas como Toledo. O sea, España. Si hubiese habido constitución, hubiese estado en la constitución de la época. Pues bien, se acaba la operación en Cubillón y Marruecos, que no había participado se expulsa a todos los saharauis que habían participado, a ellos, a sus familias, a sus tribus. Unos se expulsan y otros se van huyendo y huyen al norte del país, pues salen de lo que era el terreno controlado por España y por Francia y se refugian pues desde Marrakech, Beni Mellal, Genifra, en todo Marruecos hasta el norte, hasta Tánger. Llega parte de esas tribus marroquíes que se instalan en la parte de Tánger Larache, una vez expulsados o huyendo de la zona de influencia española en el Sáhara. Bueno, eso ocurre y llega 1958. Marruecos sigue presionando a España porque quiere recuperar los territorios que él cree suyos bajo su soberanía histórica. Y España, en unas negociaciones que son las negociaciones de Sintra, restituye a Marruecos lo que era la región de Cabo Yubi, que hoy es conocida como Tarfaya por Marruecos. En unos acuerdos, pues llegan a un acuerdo, España restituye los territorios, firman los acuerdos y se acabó. Esos acuerdos vuelven a la soberanía marroquí. Eso fue en 1958. En ese mismo año, quiero hacer mención al maestro Julio Caro Baroja. En 1958, ese mismo año en que Marruecos recupera Tarfaya o Cabo Yubi, a Julio Caro Baroja se le encarga un trabajo en el Sáhara, un trabajo etnográfico. Y cuando se desplaza al Sáhara, con toda su buena voluntad, sin saber árabe, sin tener nada, sin conocer nada previamente sobre esas tribus, salvo que él era estudioso, etnólogo, había hecho trabajos previos en España, pero de esa zona del Sáhara no conocía nada. Bueno, pues ahí se desplaza y con una única misión: intentar hacer un estudio que refrende algún tipo de diferencia etnográfica entre los saharauis y el resto de marroquíes. Pues creo que él mismo, Julio Caro Baroja, en la presentación de su libro, hace una autocrítica muy honorable para él, donde dice que el trabajo no es el trabajo que él hubiese querido hacer, que no ha tenido la oportunidad de contactar con todos los que quería, porque él solamente estudió a las tribus Bidian, un tipo de tribus en el Sáhara, de personas. En el Sáhara no existían, digamos, las concentraciones de habitantes, ni nada, ni ciudades, ni nada. Pues, los saharauis amazigh, bereberes, que lo son todos o casi todos, viven bajo las estrellas. Ellos no tienen fronteras, digamos. Todo eso son creaciones coloniales. Un saharaui tiene su tierra desde el Atlántico hasta casi Egipto. Todo eso era su tierra, ese era su territorio. No salvo algunas tribus que sí, que tienen alguna zona de influencia, pero en general ellos tenían todos los terrenos. Y los intercambios, por ejemplo, desde un corredor que era muy común, es que iba desde el centro de Marruecos, desde Marrakech hasta Gao, en lo que es hoy Mali. Sí, ahí la gente iba y no había fronteras. Bueno, hasta que
potencias coloniales decidieron repartirse los territorios y crear ciertas fronteras entre ellos y dividir algunos pueblos, pero en fin. Pues en 1958 Julio Caro Baroja hace ese trabajo etnográfico carente de casi todo, pero que hasta hoy en día algunos antropólogos y algunos etnógrafos, en España, claro, en Francia, se ríen, lo cogen como si fuese la Biblia, cuando el pobre hombre, el pobre Julio Caro Baroja, reconocía las carencias de su propio trabajo. No existía esa diferencia. Un nómada de Montearruy tenía las mismas costumbres y el mismo derecho constitucionario que un nómada que estuviese en la zona de Auster, como he dicho antes. No había diferencia. Eran las mismas costumbres y el mismo derecho constitucionario cuando se refiere al pasto, a los animales, incluso a los ritos de matrimonio. Pero en fin, como digo, era un intento por parte de España de crear cierta confusión, y el pobre, Julio Caro Baroja se prestó, pero tuvo cierta honestidad académica en su presentación, y que sepa leer entre líneas se entenderá, se disculpaba por el trabajo. En fin, la patria a veces te pide cosas que te ves obligado a hacer, incluso si lo tienes que hacer tapándote la nariz. Pues es lo que hizo Julio Caro Baroja. Pero en fin, por eso digo que aquellos que toman eso como la Biblia de la etnografía del Sáhara se equivocan.